En las laderas andinas de Antioquia, donde la niebla acaricia los cafetales al amanecer y los ríos serpentean entre montañas cubiertas de verde, florece una de las joyas agrícolas de Colombia, el aguacate Hass. Empresas, un podcast de BBVA, con Tete Andrés. Allí nació en el año 2000 un proyecto que se conoce como Cartama, empresa que se ha convertido en una de las mayores exportadoras de aguacate del país. De la mano de su CEO, Ricardo Uribe, descubrimos su historia. Bienvenido a Empresas, Ricardo. Tete, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo surgió la idea de producir aguacates en un territorio que durante generaciones vivió del café y de los cultivos tradicionales? Tete, la historia de Cartama comienza en el año 2000. Mi padre industrial fue presidente de una compañía llamada Familia, una compañía importante de aseo personal. Debido a su cargo viajaba con frecuencia a Chile y en uno de esos viajes conoció a la mayor exportadora de palta, como le dicen al aguacate en Chile, palta Hass. Yo fui levantado en una familia muy conectada al sector agrícola en Colombia. Somos floricultores hace 44 años en la familia. Mucho Entonces tiempo. Mi padre, ¿por qué me devuelvo allá? Porque mi padre, aunque fue industrial, presidente de una gran compañía durante 30 años en Colombia, siempre llevaba en su sangre el agro y esa ha sido su pasión. En este viaje en Chile, entonces, conoce esta compañía, regresa a Colombia y me propone que por qué no exploramos la posibilidad de sembrar aguacate Hass en Colombia, que él veía una oportunidad en un producto que es de demanda superavitaria y de producción deficitaria, que por qué no exploramos la posibilidad de sembrar en Colombia el aguacate Hass. No existía ningún caso o ningún ejemplo en el mundo en producción de aguacate Hass bajo condiciones tropicales. Colombia es un país tropical, bien mencionas en la introducción, estamos en la región andina de Colombia, en la alta montaña, donde tenemos abundancia de agua lluvia. Y en el mundo no había ningún caso o ningún cultivo bajo estas condiciones. México es el mayor productor del mundo, que produce alrededor de 1.200.000 toneladas al año, con 200.000 hectáreas plantadas, pero no es un país 100% tropical. El otro grande es Perú, subtropical, Chile, subtropical, otros países como Israel, subtropicales, Sudáfrica. Entonces decidimos incursionar en la prueba o hacer una prueba con este cultivo y comenzamos así con 10 hectáreas en Antioquia, en el municipio de Río Negro, en donde estuvimos aprendiendo por 12 años. Mi padre me entrega esa responsabilidad, me dice, ¿por qué no haces la prueba? Él se ha caracterizado por delegar mucho, nunca se involucró en el negocio de forma directa. Pero sin duda fue un visionario. Un visionario total. Y ahí comenzamos. Entonces yo comencé de 12 años, cometimos muchos errores, muchísimos, porque no teníamos conocimiento, no existía en el mundo, como te dije ahora, no existía ningún otro proyecto similar a este. Yo me dediqué a viajar por todo el mundo, Tete, conocí todos los países productores, entendiendo que no podía copiar y pegar lo que veía allá porque nuestras condiciones eran diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y logramos aprender, teníamos que aprender cuál era, en el aguacate existe el patrón y la variedad es el Hass, pero el patrón, que es como son las piernas del árbol, son diferentes de acuerdo a la ubicación o la latitud donde tú plantes aguacate. En el caso nuestro no podíamos utilizar ni la de México, ni la de Chile, ni la de Perú, sino que teníamos que encontrar cuál era el camino para utilizar en estos árboles, y era un patrón nativo, es decir, un aguacate que ya está adaptado a las condiciones tropicales. Fueron 12 años, cometimos muchos errores, los capitalizamos. Luego de 12 años comenzamos a crecer. Todo tardó mucho tiempo, 15 años para sacar el primer contenedor, 17 árboles para tener nuestro propio vivero. Cartama se ha integrado verticalmente, 20 años para tener nuestra propia oficina en Holanda, en Rotterdam, 22 años para tener nuestro propio laboratorio y 12 años para pasar de 10 hectáreas. Hoy tenemos 6.000 hectáreas en Colombia, distribuidas en 3 departamentos de Colombia, que son Antioquia, Caldas y Risaralda. Y adicional a eso trabajamos con productores aliados, grandes, pequeños y medianos, en 107 municipios de Colombia, en 12 departamentos, que suman otras 4.500 hectáreas. Es decir, en total, entre las 6.000
propias y las 4.500 de aliadas, tenemos 10.500 hectáreas de aguacate Hass. ¿Cuáles dirías que han sido las claves para pasar de esas 12, 13 hectáreas iniciales a esas más de 6.000? Yo creo que son varias. Yo lo podría resumir en 3 palabras: mucha pasión, paciencia y disciplina. En 2015, Ricardo, apenas 15 años después de vuestra primera siembra, inaugurasteis una planta de empaque en el municipio de Risaralda. ¿Qué supuso dar también este paso? Sí, ese fue un paso, yo diría que un salto cuántico para nosotros, porque nosotros nacimos como productores. Producir aguacate se necesitan unos skills, pero también empacarlos necesita otros skills diferentes. En Colombia solo existía una empacadora en su momento, en el año 2015, de una multinacional. Nosotros estábamos incursionando en el empaque porque lo necesitábamos hacer sin ningún conocimiento. Es otro negocio completamente diferente. Cuando yo digo negocio, es otra unidad de negocio. Nos tocó aprender de cero. Nosotros, aunque como te digo, venimos del sector floricultor, nosotros exportábamos flores cortadas, pompones, vía marítima, en contenedores refrigerados. Los sistemas de frío que utilizamos en flores no son los mismos de aguacate. Claro, porque no se pueden aplicar. Nosotros, los contenedores de aguacate van con atmósfera controlada, los de la flores solo van en reefer, o sea, no necesitan atmósfera controlada. Las cavas o los cuartos fríos son diferentes. Entonces nos tocó también comenzar en pequeño. Compramos una línea italiana marca Cermac de 2 vías. Luego, en la expansión en el año 2018 pasamos a una línea de 4 vías y ahora, gracias al banco, con nuestro crédito sindicado, estamos construyendo una nueva planta de empaque que nos da una capacidad. Pasamos de 60 contenedores por semana a 180 contenedores por semana. Esta nueva línea de empaque tiene 10 vías. Comenzamos en 2, ya vamos en 10. Fíjate, ¿cómo habéis ido evolucionando, ¿no? Obviamente esto ha tenido una curva de aprendizaje. Empacar hubo que hacerlo despacio. El primer año exportamos 10 contenedores, este año vamos a exportar casi 2.000 contenedores. Impresionante. Entonces, la cifra. Nos hemos equivocado. Esto todo ha sido como proyectos pequeños para escalarlos en grande. Y lo mismo, así como comenzamos la siembra, lo hicimos en el empaque. Y aplicando el ensayo-error, ¿no? La prueba-error hasta que sale bien. No todo el mundo tiene la capacidad de caerse y volverse a levantar. De no tirar la toalla. De no tirar la toalla. Pero nosotros hemos tenido muy claro para dónde vamos. Has mencionado a BBVA, sí, al banco. A mí me gustaría saber quiénes han hecho posible que Cartama llegue hasta aquí. Primero, el equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo fenomenal. Tenemos más de 1.700 colaboradores en la compañía. Segundo, la confianza de nuestros inversionistas y, por supuesto, los bancos. Los bancos han creído en este proyecto. El BBVA ha creído en nosotros. Está siendo parte de la operación más importante en Colombia de Project Finance, una operación única en el país que le va a cambiar el rumbo al sector agrícola, no solamente el aguacate en Colombia. Ya después de esta operación, nosotros tenemos un dicho en Colombia que es abrir la trocha. Estamos abriendo el camino para que proyectos detrás de nosotros sigan este mismo camino y puedan tener proyectos a gran escala en el país. Colombia ha sido un país agrícola. Café, flores, banano. El aguacate es un nuevo jugador, aunque nosotros ya llevamos 25 años, pero proyectos como estos son los que necesita el país. Y sin los bancos no es posible estructurar este tipo de proyectos. Dentro de vuestra estrategia de expansión, Ricardo, hay algo clave, son las exportaciones. Exportáis nada más y nada menos que a Japón, China, Estados Unidos, Corea del Sur y Europa. ¿Cómo habéis sido capaces de lograr que el aguacate colombiano llegue a todos ellos? Más que ser exportadores, tenemos la estrategia nuestra es clara, es internacionalizar la compañía. Te lo mencionaba ahora, tenemos oficina ya en Holanda. No es solamente hacer la exportación y que te la compre un importador, sino nosotros, jugador como locales. Hoy jugamos como Cartama Europa, como locales en Europa. Somos el tercero o segundo importador más importante de aguacate Hass ya de Colombia. No solamente exportador, sino que ya somos importadores. Jugamos ya de cara al cliente final, que es la estrategia nuestra, poder tener visibilidad y contacto con el cliente final. Todos estos mercados que tú mencionas, efectivamente, Cartama fue la primera compañía en Colombia que exportó a Japón, la primera que exportó a China, la primera que exportó a los Estados Unidos, mercados con un potencial muy grande de crecimiento, pero nos hemos venido concentrando
básicamente, Tete, en dos mercados. El mercado europeo, que representa el 30% del consumo mundial de aguacate Hass, el mercado de Estados Unidos, que representa el 50% del consumo mundial, es decir, entre estos dos mercados ya tenemos el 80% del consumo mundial. No tenemos capacidad para atender los demás mercados porque nos gusta concentrarnos y atender bien al cliente. Nosotros venimos dando pasos importantes acá en Europa con clientes muy importantes en mercados como el mercado polaco. En Estados Unidos, hace 2 años, logramos que la cadena Tex-Mex más grande del mundo, que es Chipotle, nos comprara directo, que eso es un hito para Colombia y para Cartama. Entonces, venimos haciendo, esa es la estrategia nuestra. ¿Cómo ha sido el papel de la innovación agrícola en el crecimiento de vuestra empresa? Esta industria se puede partir en 3 grandes eslabones. La producción de fruta fresca, que son las fincas o los campos. El empaque, que es la post cosecha. Y el tercero, que es la comercialización, ¿cierto? Detrás de la producción a los campos también está la producción de árboles. Ahí hay mucha innovación. Nosotros venimos hace 12 años probando genética. Hoy puedo decirles con mucha satisfacción que el 100% de los árboles que plantamos, que está dentro de este Project Finance donde el BBVA está jugando, son clonales, que es un salto muy importante para Colombia, un salto cuántico en la industria. Ahí hay mucha innovación involucrada porque es probar una cantidad de variedades que se pueden incorporar y clonar para utilizarlos. Ahora te mencioné el patrón, que son las piernas del árbol, para lograr una mayor productividad y evitar la mortalidad del árbol. Ese es uno. En la planta de empaque tenemos el Global Scan 7, que es un sistema que le toma 150 fotos a cada fruta que pasa por la línea con inteligencia artificial, que detecta los daños de la fruta y esa información se la devolvemos a las fincas o a los agricultores para que ajusten sus planes nutricionales o sus controles fitosanitarios. Para que tomen medidas, ¿no? Y puedan revertirlo de cara a futuro. Estamos ya también trabajando fuertemente con los drones en las aplicaciones foliares. También estamos probando ya en la recolección de la fruta. Recuerden que en Colombia tiene una ventaja y un reto. Nosotros somos tal vez el único país del mundo que puede producir aguacatejas las 52 semanas del año. Eso es debido a los pisos térmicos en los que estamos ubicados. Nosotros en la región andina sembramos desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar hasta los casi 3.000 metros. Eso nos habilita para producir todo el año, pero también nos pone un reto porque son montañas, son pendientes. Entonces la logística es un poco más complicada. Por eso te hablo de los drones. Estamos haciendo unas pruebas para sacar la fruta de los lotes más complicados, más pendientes, con drones, y haciendo las aplicaciones también foliares con drones. Ricardo, hablemos de sostenibilidad porque producís aguacates aplicando medidas para reducir el impacto en el medio ambiente. ¿Qué os llevó a apostar por ello y cuáles son las prácticas medioambientalmente sostenibles? Lo primero es responderte, Tete, que eso hace parte del ADN de Cartama. No, como decimos en Colombia, no es de dientes para afuera y no de dientes para adentro. Está en nuestra identidad la sostenibilidad. Voy a empezar por listarte varias de las ventajas que tenemos en Colombia. Primero, Cartama tiene 1.800 hectáreas de bosque nativo protegido, es decir, de las 6.000 hectáreas, 1.800 están dedicadas a la protección de bosques nativos. Eso pasa en Colombia porque nosotros tenemos una legislación de cara a los mercados y de cara al país en donde tenemos que mantener como mínimo el 30% de nuestra área en bosque nativo protegido. Que sea protegida. Para claro. tú poder obtener una certificación social como la Rainforest Alliance, tienes que tener mínimo el 30% de tu área dedicada a la protección de bosque nativo. Y si no lo tienes, si tienes el 20%, debes reforestar ese 10% adicional para llegar al 30%. Con la Universidad AFID, que es la principal universidad de Medellín, de Antioquia, hicimos un estudio de fauna y flora en un municipio que se llama Quinchía, en el departamento de Risaralda, donde está la planta de empaque, en donde hicimos no solamente el inventario de fauna y flora, sino que comprobamos que el cultivo de aguacate se convierte en un corredor biológico para todos los animales, para toda la fauna que hay en esos territorios, los venados, los perros zorros, que anteriormente, antes de nosotros llegar allá, eso eran potreros, o sea, terrenos sin ningún tipo de árbol porque había ganadería, que habían deforestado. Ahora le estamos devolviendo eso a los territorios. Segundo, el resultado de ese inventario de fauna y flora se lo entregamos a las escuelas
en esos territorios en unos kits escolares con unos juegos para que los niños aprendieran a identificar qué fauna y qué flora con su nombre tienen en sus territorios y sean ellos los que la protejan. Buenísimo. Desde el punto de vista de sostenibilidad social, nosotros venimos trabajando fuertemente con las comunidades. Uno de los, digamos, de mis pasiones en lo que hago es lograr que los jóvenes en Colombia tengan oportunidades en el campo. Porque anteriormente, ¿qué pasaba en estos territorios donde nosotros estábamos? Hoy hacemos presencia. Los jóvenes no tenían dónde trabajar. Se tenían que desplazar a las grandes ciudades a buscar oportunidades. Generalmente no eran las mejores. Por lo tanto, trabajáis por mantener ese relevo generacional. Entonces nosotros a los jóvenes les decimos agromillennials en Cartama. Estamos logrando que se queden en sus territorios. Porque esto no... Ahora me preguntabas por la innovación. Ya no es coger... En Colombia le decimos el asadón y el machete, que es con lo que se trabajaba ya tradicionalmente, sino que ya es manejar un dron o la planta de empaque, aprender de inteligencia artificial. Creamos una técnica agrícola con una universidad que es el CESDE para formar a nuestros expertos HAS, como le decimos a los colaboradores, para que puedan estudiar, y no solamente estudiar del campo, sino aprender idiomas, saber de economía, y aplicarlo en su territorio, en su campo de trabajo. Eso está enamorando a los jóvenes del campo, se están quedando en el campo, que esa es para mí la verdadera paz de Colombia, que no haya violencia en las ciudades, sino que ellos se puedan quedar trabajando junto a sus familias. Interesantísimo. Eso está generando, ahora desde el punto de vista financiero, una economía alrededor de estas plantaciones, porque no solamente está la mano de obra, sino los camiones, las ferreterías. Claro, es una cadena. Es una cadena. La logística, eso se está volviendo una economía en esos territorios donde no habían oportunidades. Y muy importante decirte, Tete, todos estos municipios donde estamos son de posconflicto, vienen del conflicto armado. Y hoy, gracias al aguacate, no solamente a Cartama, porque esta es una industria en Colombia que ya genera cerca de 100.000 empleos directos, que ya está en 250 municipios de Colombia, en 16 departamentos. Gracias a esta industria hay empleo de calidad y prácticamente no hay desempleo en estos municipios donde hoy hacemos, o territorios donde hacemos presencia. A mí también me gustaría conocer de qué forma trabajáis con los productores aliados. Estamos en 12 departamentos, 104 municipios de Colombia con nuestros productores aliados, que en su gran mayoría son pequeños y medianos. Son alrededor de 600 productores aliados que representan otras 4.500 hectáreas, como te lo mencioné anteriormente. Con ellos les damos asistencia técnica, les hacemos transferencia de conocimiento. Nosotros cada año hacemos una convención nacional de productores donde el equipo de Cartama, principalmente el equipo técnico, va y transfiere el conocimiento a estos productores de todos los avances que tenemos. El laboratorio, ahora les mencioné, Avolab es el único laboratorio en el país dedicado o especializado en aguacate. Este laboratorio mide las trazas de agroquímicos para evitar que cualquier fruta que salga de nuestra planta de empaque vaya a tener algún tipo de traza de químicos que pueda poner en riesgo a nuestro consumidor. Mide los metales pesados, que en el caso del aguacate el cadmio es el que más puede aparecer, se tiene que controlar porque hay unos límites máximos establecidos. Al productor aliado le hacemos con drones, le hacemos una caracterización de su finca para que él sepa cómo está dividida su finca en las condiciones de suelos, es decir, cómo están los niveles de los elementos en sus suelos para que pueda lograr una mayor productividad. También le hacemos la transferencia de los árboles, ahora te mencioné los clonales. También les transferimos la tecnología al productor aliado. Tenemos un equipo, el equipo más importante de la compañía en tamaño es el equipo de abastecimiento después de las fincas, porque se dedica a darle asistencia técnica, estar cerca al productor, brindarle información y obviamente, como te dije, mantenerlo muy al tanto de lo que pasa en el mercado y de todas las tecnologías nuevas que salen para este sector. Ricardo, teniendo en cuenta que aplicáis medidas vinculadas con la sostenibilidad, ¿qué importancia dirías que tiene para tu empresa colaborar con un banco como BBVA que integra la sostenibilidad en su estrategia? Tiene mucha importancia para nosotros, Tete,
porque como te lo mencioné, desde dientes para adentro, la sostenibilidad en Cartama está en su ADN. ¿Y qué puede ser mejor que tener al BBVA, que hoy nos está financiando este gran proyecto, que tengan el mismo pensamiento, que pensemos iguales de cara a la sostenibilidad? Es muy importante, sobre todo también para nuestros clientes. El cliente valora mucho que se trabaje por la sostenibilidad, y pues si detrás de ti está un banco que tiene también en su ADN la sostenibilidad, pues nada mejor que eso, Tete. ¿En qué momentos dirías que el banco ha sido clave para vuestra empresa? En el cierre del sindicado, del Project Finance, el BBVA fue el último banco que entró al proyecto. Cuando digo entró es antes de la aprobación, y se puso al día muy rápido, y cerramos con ellos, cerramos con ustedes, con el BBVA, junto con los otros 2 bancos, que son 3 bancos los que están en el Project Finance. Ahí jugó un papel para nosotros importantísimo, y saber que el banco está jugado con el agro, para mí me genera mucha satisfacción, porque como te lo dije, esto abre la puerta para proyectos de gran escala en el agro en Colombia. Desde vuestra experiencia, Ricardo, y como cierre, ¿qué mensaje enviarías a otros productores agrícolas del país para que les sirva de inspiración, bien para iniciar nuevos proyectos o para seguir con los que ya han puesto en marcha? Mi mensaje es la persistencia. Todos los negocios, todos los sectores tienen ciclos. En el agro, como en cualquier otro sector, lo pasa. Hay que tener persistencia. No se puede frenar un proyecto o desistir de un proyecto en los momentos difíciles. Te lo digo porque en Flores lo vivimos. En Flores nos tocaron 10 años muy duros. Pero el sector floricultura en Colombia es reconocido por ser tal vez el mejor en el mundo en cuanto a calidad se refiere y a consistencia. Tenemos una reputación, gozamos de una reputación excelsa. Y lo mismo en el aguacate. Hemos pasado por ciclos donde el precio está arriba, después está abajo, el dólar está arriba, el dólar está abajo, las productividades caen, pero eso hace parte del ejercicio. Entonces, mucha persistencia, creer en lo que están haciendo. Yo voy a utilizar la frase de un productor aliado de un municipio que está ubicado en el departamento de Risaralda, en Colombia, en el municipio de Apía, que utilizaba un término que decía, para compararlo con los negocios, decía, lo único parejo que hay es la llama del infierno. Y tiene razón. Los negocios son cíclicos. Generalmente la gente se sale cuando el negocio se pone difícil. Y no, hay que aguantar, hay que persistir y hay que tener mucha disciplina. Pues con ese mensaje terminamos este podcast de empresa. Ricardo, ha sido un placer tenerte aquí y poder haber conocido más sobre Cartama, sobre esta empresa colombiana. Muchas gracias por la invitación. Sigue a Empresas en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales.